Mercado Central, junto a Gabriela Villalobos. Vamos a hablar de consumo, vamos a hablar de actividad del sector privado. Hoy nos acompaña Felipe Longo, gerente general de ITES. Felipe, un gusto tenerte con nosotros en Mercado Central. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Gabriela. ¿Cómo estás tú? Bien, también analizando las cifras de consumo, se pasa ese ánimo de optimismo. Exactamente, sí, solamente para revisar. Hay que tener esperanza. Bueno, eso es bueno saber que tienes esperanza al menos, porque el consumo estaba bien débil en 2026, por la presión en el bolsillo, por el alza en el precio del petróleo que se ha hecho sentir. Revisada solamente en marzo, las ventas presenciales del retail en la región metropolitana cayeron 3%. Ahora, en el caso de ITES, tuvieron pérdidas, pero el mercado lo leyó como una mejora. ¿Cómo se entiende eso? Sí, yo creo que todo es relativo, ¿no? Lo que vimos en el retail en general el primer trimestre, yo creo que hubieron 3 factores que afectaron el consumo y para el retail chileno lo echó para abajo. Como industria, no digo específicamente ITES. El primer factor es la base de comparación. El año pasado tuvimos un exceso, digamos, de ventas muy atraído por los extranjeros, por el turismo, particularmente de Argentina, que por el tema del tipo de cambio era muy atractivo para ellos venir a veranear a Chile y se llevaban de todo. O sea, veíamos en las tiendas gente llevándose de a 3, 4 televisores, para qué decir celulares y cosas así. Entonces, todos vimos una base del año pasado muy alta de venta. El segundo factor, claramente, fue todo el ambiente económico. O sea, hubo un optimismo a fin del año pasado con un nuevo gobierno que partía, pero rápidamente vimos un gobierno que hablaba mucho de un momento de crisis económica, que el gobierno estaba sin plata, empezaron varios recortes que pueden que sean necesarios, no quiero entrar en política, puede que sea necesario o no, pero el hecho es que hay una sensación en el mercado que las cosas van a estar apretadas. Y obviamente en marzo ya tuvimos ahí la gota que rebalsó el vaso con el inicio de la guerra, el precio del petróleo disparándose y todo lo que eso ocurrió. Y eso termina pasando, y tú sabes muy bien eso en economía, que al final las expectativas son realidad en la economía. Si la gente cree que va a haber una recesión, terminamos en la recesión. Si la gente cree que vamos a estar bien, terminamos estando bien. Sí. Y parece que hubo una sensación en el mercado de que iba a estar un momento más complicado. Sí, efectivamente. Ahora, en el caso de ITES, cerraron el primer trimestre con pérdidas por 1.612 millones de pesos. Los ingresos crecieron. Sí. ¿Qué ha pasado ahí? ¿La contención de gastos es lo que ha estado fallando? ¿Cómo se explica que las pérdidas, aunque se reducen, siguen existiendo pese a un aumento de los ingresos? Sí, de nuevo, todo es relativo, ¿no? Venimos de grandes pérdidas de años anteriores, el 2023, el 2024, pérdidas de 30, 40 millones de dólares. Ya el 25 reducimos bastante, estuvimos ya alrededor de 11 millones de dólares de pérdida, ¿no? 1.000 millones de pesos. Y claro, eso viene una tendencia muy positiva, o sea, hubo una reducción grande de gasto que hicimos, pero no solo eso, el negocio viene mejorando, los márgenes del negocio retail vienen mejorando y lo más importante, el negocio financiero, porque tenemos 2 patas nosotros. Tenemos un negocio financiero en base a nuestra tarjeta de crédito y un negocio de retail, que ambos tienen que funcionar bien. El negocio retail siempre ha estado bien, el negocio retail varía poco, ¿no? Relativo al negocio financiero. Entonces el negocio de retail venía más o menos bien. El negocio financiero, el que había sufrido mucho post-pandemia, post-retiro, y que eso es lo que nos hemos esforzado todo en ITES para ir recuperándolo, y esos son los resultados que estamos viendo hoy en día. Sí, entonces, efectivamente. Objetivamente, el primer trimestre, por más que fue muy malo para el país, nosotros dentro de todo crecimos, lo que ya es decir mucho en la situación en que estamos viviendo. Y esas pérdidas que tuvimos, igual tuvimos algunos gastos que fueron lo que llaman one-off, ¿no? Lo que ocurre una sola vez, como gastos adicionales en personal por un acuerdo con los 3 sindicatos que tenemos. Llegamos a un buen acuerdo con los sindicatos, firmamos por 3 años y eso obviamente tenía un costo inmediato por el típico acuerdo de cierre conflicto que cayó justo en ese trimestre. Ahora, hablabas de estas 2 patas que tiene ITES, el negocio financiero, el negocio del retail, y en el primer trimestre el negocio financiero anduvo muy bien, creció 35% en ingresos, el EBITDA se multiplicó casi por 3, pero el EBITDA del retail cayó 80%.
¿Se están redefiniendo, están cambiando el modelo de negocio desde adentro o esta es una cosa circunstancial? Yo diría que no, hay de todo ahí metido, pero déjame ponerlo así. Históricamente estoy hablando de la última década, digamos, el negocio dentro de ITES pesaba 50-50. 50% venía por el negocio financiero, 50% venía por el negocio retail, y eso te daba el conjunto de una empresa que era una empresa rentable, que ganaba plata todos los años y seguía creciendo naturalmente. En los últimos años, ese balance pasó a ser 70-30. 70 retail y 30 el financiero. Pero no porque el retail haya crecido mucho, porque eso sería una buena noticia. En realidad era porque el financiero había caído mucho. Entonces, cuando tú ves la situación que tuvimos de esos últimos trimestres, el trimestre pasado, es básicamente el retail financiero recuperándose principalmente. Y obviamente, lo que conversamos hace un minuto atrás, el retail per se está un poco sufriendo. El financiero viene recuperándose al nivel que siempre debería haber tenido. Ahora, en junio tuvimos Cyber, tenemos ahora un mundial en el que no estamos, pero siempre el mundial de alguna manera ha tenido un impacto positivo en materia de consumo, aunque no hemos visto los grandes ofertazos que habían antiguamente, sobre todo en televisores. Pero, ¿cómo están proyectando el resto del año? ¿Podrán cerrar siendo rentables o están proyectando que ese balance va a llegar recién en el mediano plazo? No, nuestra expectativa siempre es, obviamente, ser rentables y no dar pérdidas, sino que ganancias. Por supuesto que eso es lo que estamos trabajando y apuntamos para eso. No quiero sobreprometer, ni no quiero tener después problemas con abogados diciendo que yo prometí algo que no cumplí, pero todo apunta a que vamos a ser capaces de hacer eso, de dar vuelta al negocio. Todo puede pasar, todavía falta medio año que jugar, o medio partido todavía que jugar, ¿no? Usando la lógica futbolista, pero yo creo que estamos bien encaminados. Lo que yo sí veo que dentro de todo, si la economía vuelve a tomar un rumbo, aumenta el consumo y vemos que ya está disminuyendo el precio de la benzina, todo eso debería llevar a un mejor momentum, eso debería traernos buenos resultados. O sea, el segundo semestre de todas maneras va a ser mejor que el primero. Yo creo que sí. Yo creo que es difícil tener un semestre tan malo como tuvimos el primer semestre. Si bien que dentro de todo, por ejemplo, Cyber, yo creo que ya fue una súper buena señal. Nosotros particularmente crecimos 25% dentro de Cyber. Entonces ya empiezas a ver esas luces de consumo que se vienen por delante. Y hay un tema interesante que estáis mencionando. Oye, ¿dónde están las ofertas mundialeras de los televisores y todo eso? Hemos visto una presión grande en el mundo por todos los temas electrónicos, de chips y todo. Hay un costo que está aumentando mucho. Y eso obviamente ha puesto una cierta presión en los productores globales y que te transfieren finalmente a lo largo de toda la cadena y terminamos teniendo televisores que dentro de todo, comparando con Latinoamérica, los televisores en Chile, los celulares son muy baratos, porque Chile es un país muy abierto, no tienen grandes impuestos y es súper competitivo. Entonces, relativamente, de nuevo, somos súper baratos. Sí. Pero a lo que estábamos acostumbrados, obviamente ya no ves esa, sobre liquidaciones o sobre promociones, ofertazos, claro, porque los costos de esos productos que se producen en Corea, en China, en Japón, ya están bastante más altos. Bueno, y eso entonces explica que no vayamos a tener la ayuda del Mundial para las cifras de consumo ahora de junio y julio. Creo que igual hay algo que siempre ayuda. De nuevo, el Cyber fue por lo menos para nosotros, y las cifras de la Cámara no son tan malas. Creo que hubo sí un extra consumo natural durante ese periodo. Obviamente no es lo mismo cuando Chile está participando que cuando no juega, ¿no? Sí, bueno, vamos a tener que acostumbrarnos, parece que... Espero que no. Bueno, tengo esperanza que para el próximo sí estaremos. ¿Y con ITES en cifras azules? Así espero que sea. Estamos conversando con Felipe Longo, gerente general de ITES. Bueno, además de hablar sobre lo que está pasando en la industria del consumo, queríamos hablar también sobre la emisión de este bono que colocaron hace un par de semanas, la primera emisión desde 2019, un bono por 32 mil millones de pesos, ¿no? Hace poco más de un año las clasificadoras todavía estaban mirando con lupa la solvencia de ITES, los bancos les habían cerrado también las líneas de crédito, en el mercado se estaba especulando incluso ante la posibilidad de una reorganización judicial, que ustedes en entrevistas han negado, pero era lo que estaba rondando, ¿no? Ese era el ánimo. ¿Qué cambió para que el mercado volviera a confiar?
Creo que vieron resultados. Al final del día, ITES venía de una situación compleja. O sea, la pandemia que hizo el boom del consumo del 2021, pero después vino la resaca. Claro. Esa es la verdad. Principalmente los retiros. Y eso trajo años muy negativos. Y obviamente eso puso la empresa en una situación complicada. Dicho eso, trabajamos justamente para dar vuelta a ese negocio. Entonces, yo llego a fines del 24 y desde ahí de partida hubo una reducción grande de costos que era necesario y en todas las líneas. Algunas cosas súper dolorosas como alguna reducción de personal, que siempre es doloroso, pero no fue solo eso. Renegociación de contratos de arriendo, tuvimos que cerrar algunos locales que no eran rentables, que no lo podíamos sostener, renegociación con empresas de software. Hicimos una serie de cosas para reducir nuestra base de costos, cosas que nos diera el tiempo para reconstruir el negocio financiero que había estado tan dolido. Y eso permitió, en el tiempo, primero hicimos un aumento de capital, o sea, los dueños de las empresas, ¿no? Los accionistas en general, dijeron, no, yo confío en la empresa y inyectaron nuevamente capital. Y eso permitió que la rueda volviera a girar, volviéramos a crecer nuestro negocio financiero y con el tiempo, y es un tema solamente de tiempo, si está haciendo un buen negocio y el negocio es rentable, vaya acumulando esos buenos resultados y lo que lleva a una escala mayor, lo que nos lleva a mejores resultados. Hoy día el mercado está mirando esa situación y ve que el futuro es bastante más promisor que era en el pasado y por lo tanto acepta la emisión de nuestro bono y lo compra con muy buenas tasas para nosotros. Y yo creo que lo más importante, lo más relevante, sin ningún tipo de exigencia, garantía de securitización de la cartera o cosas así como hemos tenido en el pasado. O sea, eso marca un hito nuevamente de volver a emitir un bono como todas las otras empresas lo hacen. Felipe, tú mencionabas el costo que tuvo también la salida del 15% de la dotación. Ese fue en realidad lo que negociaron también. Fueron cerca de 600 personas, la negociación de arriendo, el cierre de 2 tiendas, tengo entendido, Así ¿no? es. Fueron ahorros que cifraron en su minuto en 15.000 millones de pesos en materia anual, pero son decisiones duras. ¿Cómo se toman esas decisiones en una empresa que es familiar, además, con décadas de historia? Esas decisiones se tomaron justo cuando se hizo la transición. ¿Cómo fue ese proceso? A ver, no es fácil, no es grato para nada, pero era lo correcto. Era lo que había que hacer. Y yo debo agradecer y felicitar a todos los trabajadores de ITES y también a los sindicatos de ITES que entendieron la situación en que estábamos viviendo. La compañía estaba en una situación delicada. Era evidente la necesidad de hacer ese ajuste para permitir todo lo que vino después de eso. Yo creo que todo el mundo quiere crecer y contratar. Nadie tiene placer en tomar decisiones como cerrar una tienda o tener que sacar personal. Pero a veces son necesarias. Y nuevamente, una cosa que yo destaco mucho es que a pesar de eso, a pesar de un año durísimo, honestamente, o sea, para todos que estaban ahí, la cultura de la empresa se fortaleció. Y de hecho, todos nuestros índices de calidad laboral y de satisfacción en el trabajo, de hecho, mejoraron algunos puntos comparado al año anterior. Y eso yo creo que es gran mérito de todos los gerentes, subgerentes, jefes a lo largo de todo el país que hicieron bien el trabajo de explicar las situaciones en que estamos y por qué estamos haciendo y tomando las decisiones que estamos tomando. ¿Eran necesarias para la sostenibilidad del negocio, para que siguiera funcionando ITES? Yo creo que sí. Y por eso lo tomamos. Y creo que el tiempo nos ha dado, de cierta forma, la razón. Por eso los mejores resultados que tenemos ahora. Y espero que aún mejores vamos a tener el próximo año cuando me invites acá a una nueva entrevista. Felipe, hemos hablado de el cambio en el ambiente del mercado que permitió justamente la emisión de este bono. Hablábamos en pesos, 32.000 millones de pesos. Fueron 800.000 UEF, sí. Exacto. Pero hablemos del futuro, porque los recursos se van a destinar principalmente al fortalecimiento del negocio financiero, particularmente a la expansión de la tarjeta de créditos. ¿Cómo va ese plan? Va bastante bien y de hecho ese plan en particular vamos un poco arriba de la expectativa que teníamos, lo que
súper positiva. Ese bono permite algunas cosas. Primero, mejorar nuestra situación de costo financiero, de cierta forma repagando deudas un poco más de corto plazo y más caras, y eso nos alivia nuestra presión financiera. Pero por otro lado, nos da la caja suficiente para seguir creciendo el negocio financiero. Al final del día, una tarjeta de crédito, el concepto de crédito es yo te presto, Claro. sea a través de un televisor que te llevas en 12 cuotas, o sea porque pides un avance. Y para prestar plata tienes primero que tener plata para prestarla. Ese bono nos permite tener esa espalda y ese recurso para finalmente prestar y hacer crecer el negocio financiero. Nosotros venimos, y eso es información pública, venimos creciendo nuestra cartera, que el año pasado estaba en 120.000 millones aproximadamente de préstamos. Hoy día ya el trimestre cerró en 140, vamos a cerrar más cercano a 150, o sea, y apuntando a seguir creciéndolo a fin de año. Y tenemos un guidance, que es que lo que entregamos al mercado, que fin del 27 deberíamos estar entre 180 y 200 mil millones el tamaño de la cartera. Bueno, y sellaron justamente una alianza con Visa también para la tarjeta abierta, ¿no? Que se supone que va a estar disponible a partir del segundo semestre. Leía que proyectaban abrir más de 300.000 nuevas tarjetas hacia 2028. ¿Qué cambia estratégicamente para ITES? De pasar de una tarjeta de una casa comercial a una tarjeta con una red internacional. A ver, es una tremenda alianza. Estamos muy contentos con poder contar con Visa y tener una tarjeta ITES Visa en que uno va a poder ocupar en todos los comercios, no solamente en Chile, sino que todo el mundo, la verdad. Esa era una pedida de nuestros clientes, era una pedida bastante obvia. Veíamos como casi todas las casas comerciales ya habían dado ese paso y ITES era el momento de hacerlo también. Esperamos que en el segundo semestre, o sea, más para el tercer trimestre, pero entre septiembre y octubre deberíamos estar en condiciones de lanzar esa nueva tarjeta. El proyecto va avanzando bien y eso sin duda nos pone a la par con todas las otras casas comerciales que ya tienen una tarjeta abierta, lo que la hace mucho más atractiva para nuestros clientes. Porque la clave en tarjetas de crédito, la tarjeta de crédito tiene dos grandes funciones, esa es la verdad. Es un medio de pago y es crédito para ti. En términos de crédito estamos bien, damos crédito todo y damos avance y puedes comprar en cuotas. Pero como medio de pago, una tarjeta cerrada como la que tenemos hoy día sirve para usarla dentro de ITES y con algunos de los comercios que tenemos asociados, que son varios, pero no son todos. Tú no puedes hoy día contratar Netflix con la tarjeta, claro. ¿no? O no puedes ir a cualquier kiosco y comprar con eso. Teniendo una tarjeta Visa, eso pasa a ser posible, lo que la hace más atractivo y más clientes deberían estar satisfechos teniendo una tarjeta ITES. Claro, a propósito de la transformación del negocio, ustedes están ampliando finalmente el uso de la tarjeta de la misma manera en que también se está ampliando el uso de ciertos instrumentos, con la ley FinTech, con la nueva estructura de finanzas abiertas, que yo sé que se pospuso, o se está dando más plazos. Sí, exactamente. ¿Cómo cambia para ITES también la generación de nuevos competidores? A ver, yo creo que como todo, puede ser positivo. Yo creo que al final del día tener un mercado robusto con distintos competidores también abre posibilidades para nosotros de competir. Yo lo veo como algo positivo. Estar en un negocio financiero no es fácil. Tiene muchas regulaciones y restricciones que yo lo veo como positivo que las haya, porque al final del día estamos hablando de la economía de la gente, el bolsillo de la gente. Entonces, está bien que haya esas regulaciones. A la vez, tener un mercado que permite una mayor interconexión o la información de las deudas y los créditos que tiene cada chileno que sea visible para el mercado, también me parece positivo porque permite que las instituciones, de nuevo, construyan productos específicos para cada uno y que hagamos justamente esa conexión entre el mejor prestador con el deudor correcto. Entonces, yo lo veo como positivo, no lo veo como algo negativo para nada. Algunas entidades prefieren desarrollar ese músculo de fintech de manera interna, otros buscan adquisiciones. ¿Qué es lo que está pensando ITES al respecto? Nuestro rol, dado nuestro tamaño y nuestro segmento y cómo hemos desarrollado nuestro negocio, es mucho más interno. No estamos en un camino de buscar comprar
tecnología comprando empresas o una nueva fintech, algo así. Lo que sí hacemos acuerdos con grandes players. O sea, hoy día tenemos un acuerdo particularmente con Google, es nuestro principal player o partner, digamos, tecnológico, que nos ayuda a desarrollar toda nuestra infraestructura tecnológica con los mayores estándares de seguridad, obviamente todo en la nube, todo conectado, ahora con IA metiéndose en todos lados. Y nuestra idea es seguir desarrollando internamente esas capacidades. Felipe Longo, gerente general de ITES, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Muchas Central. gracias por la conversa. Que estén muy bien. Chao.